Y vamos a ver qué pasa cuando Dave Motter acaba de hacer una maniobra bastante sucia. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Virginia International Raceway, en la multiclase de coches modificados. Y voy a realizar la carrera a bordo del nuevo Huracán Evo Spider 2022, que ya sabes que es el coche recompensa exclusivo cuando terminas el tour abierto de coches modificados en el modo carrera. Así que vamos a esperar a que nos den luz verdes para avanzar. Recuerda que cuando hablamos de multiclase significa que hay varias categorías en la misma pista y el sistema les da cierta ventaja para que se despeguen unas de otras, pero muy pronto, cuando tomemos ritmo, nos vamos a topar con el tráfico y más te vale estar atento para no sacrificar tu ritmo de carrera mientras sorteas a los rivales más lentos. Así que iniciamos fuerte, vamos a ver qué pasa en el primer corte. A la derecha me voy por lo más alto de la curva. Aquí vemos al BMW Procar que también se va un poco alto, frenó demasiado tarde, pero logra avanzar y se mete en la punta, adelantando al Nissan Clásico de Le Mans. Y nosotros entramos en el podio ya metidos en la tercera posición. Y ahora salimos del zigzagueo y vamos a ver qué pasa cuando el compañero Quirky Space le acaban de poner una penalización por salirse de los límites de la pista. Pero mira qué barbaridad cómo se despega utilizando su aceleración ese Nissan, como ya está acercándose rápido a la punta, pero tiene que controlarse porque si no le van a seguir penalizando cada vez que se sale del circuito. Ahí le sumaron más penalización de distancia, así que ya tuvo que recortar y nosotros aprovechamos ese deslizamiento para también quitarle terreno. Así que ya estamos metidos en su estela, pero nosotros tenemos que tener una estrategia conservadora y más inteligente. Como puedes apreciar en el diagrama, estoy usando el compuesto de neumático duro para que pueda soportar todo el desarrollo de la carrera. La intención es no parar a boxes, así que vamos a ver si lo conseguimos cuando vemos allí al Nissan que se fue demasiado alto, se salió de los límites de la pista otra vez y queda entrampado en la arena con muchas dificultades para conseguir adherencia y regresar al asfalto. En este sector es muy difícil poder mantener la trazada porque también hay una transferencia de peso en esas curvas que son muy cerradas y repentinas. Así que hay que tener también mucha anticipación y te recomiendo, como siempre, practicar antes de iniciar la carrera para que puedas comprender el circuito, te lo memorices, a la par que también entiendes el comportamiento del coche que vayas a usar en el circuito. Por cierto, y no vayas a olvidar que en la descripción del video consigues los reglajes, los ajustes mecánicos y de tuneo de este Lamborghini para que lo puedas probar en esta clase. Pero esta no va a ser la primera y última vez que vas a saber de este coche, porque próximamente, cuando abran la categoría o la clase R, planeo hacer una nueva configuración más poderosa y más acorde a la tolerancia de este coche para ver cómo le va. Empezamos a sortear el tráfico. Mira como muy pronto me pongo allí en el medio, en el carril, y logro avanzar sin mayor resistencia. Afortunadamente los compañeros se quedaron allí firmes en su carril y no me estorbaron, así que ya estoy acercándome al compañero Roger Link 95, que está batallando allí con su BMW también. Por ahora está liderando su categoría. Y cuando estamos saliendo del zigzagueo, el compañero Dave Motter 99X en el BMW Procar se despega de nosotros y mantiene la punta de momento. No sé cuál va a ser su estrategia de neumáticos, a ver cuándo va a parar, si es que va a parar. Así que nosotros estaremos atentos a la expectativa de cuando ocurra para ver si podemos conseguir la punta cuando quedan exactamente 11 minutos 40 segundos de desarrollo de carrera. Recuerda que esto es por tiempo y no por vueltas como tal. Te dan un aproximado cuando vas a configurar tu estrategia de combustible. Procura dejar suficiente combustible extra por si acaso, pero la intención es soportar los 16 minutos de carrera. ¡Upa! Y el compañero Dave Motter acaba de derraparse en la salida de esa curva, lo que hace que le descontemos rápidamente varios segundos. Así que muy pronto nos vamos a acercar, si todo sigue bien, cuando el compañero está tratando de recuperar el ritmo para ver si nos puede sacar nuevamente más distancia. Ya está por superar el tráfico
al otro compañero que está liderando su categoría del equipo azul. Mira cómo se va afuera, se asustó el tipo, así que tiene ya dificultades. Parece que se le está complicando mucho la trayectoria, como se le derrapa muchísimo el Infinity. Qué lástima, la verdad es que iba bien, pero no sé si fue el compañero de mi categoría que lo asustó y le causó ese desbalance. Por ahora ya estamos terminando esta vuelta, que creo que ya es la tercera, y el compañero Dave Morer está recuperando un poco el ritmo. Me está ya sacando una ventaja de más de 1,5 segundos. Se vuelve a salir. Qué lástima, acaba de perder ventaja otra vez, y con eso ahora sí le adelantamos en la recta de las emociones y nos metemos en la punta liderando la carrera cuando quedan escasamente 10 minutos para concluir. Ahora vamos a entrar en el sector más veloz de la carrera. Aquí solo tengo que pisar a fondo y preocuparme por exprimir toda la potencia del Lambo, que tiene de sobra, por cierto. En la configuración dice ajustes importantes. Le cambié el tren de transmisión y lo pasé de tracción integral a tracción trasera, lo que le da mejor maniobrabilidad, pero estoy conservando su motor con algunos ajustes de potencia. Eso sí, sin turbo, el motor aspirado, y tiene suficiente caballaje, como puedes apreciar, para que el BMW Pro Car no pueda acercarse. Y vamos a ver qué pasa cuando Dave Morer acaba de hacer una maniobra bastante sucia y se saltó la chicana buscando atajos, y lo acaban de penalizar bastante alto por esa maniobra cuestionable. Se pasó por encima los límites de la pista y no quiero decir por dónde se lo pasó. Así que ahora nuevamente regresa a la punta con esa maniobra sucia. Y nosotros ahora tenemos que tener paciencia y tratar de no dejarle escapar, porque ya tenemos una ventaja adicional, aparte del desplazamiento que desarrolla este Lambo. Ahora tenemos esa distancia a nuestro favor que podemos aprovechar en el cierre de la carrera. Vamos a ver qué pasa si es que el compañero logra despegarse más. Entramos en el corte a la derecha de la recta de las emociones y el tipo se vuelve a ir largo. Definitivamente tiene serios problemas con los frenos. Se le bloquearon las gomas y se vuelve a salir. Así que, señores, con esa maniobra regresamos a la punta, al liderazgo de la carrera, cuando quedan 7 minutos 7 para terminar. Y cuando quedan 3 minutos 53 segundos para la conclusión de la carrera, el compañero Dave Morer se vuelve a acercar de forma peligrosa, se pone en un costado. Afortunadamente está controlando la frenada y está evitando los choques, pero ya le habían puesto más penalizaciones también por contacto excesivo en algunas vueltas anteriores a esta. Así que bueno, por ahora está respetando. Vamos a ver qué pasa en el corte. Tengo que frenar de forma anticipada, pero manteniendo la parte profunda de la curva para no darle espacio de maniobra, porque es allí donde tiene la ventaja el compañero Dave Morer. Vamos a ver qué va a hacer ahora en este sector, a ver si repite la maniobra sucia. Uy, ahí se fue largo y me vuelve a impactar, pero parece que en esta oportunidad no pretende. Uy, ahí se abre a las bravas, se abrió paso a las bravas, empujándome fuera de la línea de carrera. Ya está desesperado, pero ahora me regresa a la posición porque se dio cuenta que fue demasiado. Así que ahora me deja avanzar y parece que ya no quiere volver a salirse del asfalto, y le aplaudo. Espero que se mantenga así, porque la verdad es que cada vez que se sale le suman más distancia de penalización, que también va a afectar sin duda no solo el rendimiento de la carrera o el resultado de la carrera, sino también sus estadísticas como piloto. Y cuando quedan solo 10 segundos para concluir, le saqué una ventaja importante de 2,5 segundos al compañero Morer, porque ya seguro tiene problemas con los neumáticos y también las gomas duras ya no soportaban más. Menos mal que ya se terminó la carrera. Llegaron al cierre, pero bueno, en el límite. Lo importante es que ganamos la carrera. La primera victoria a bordo del Huracán Spider, que es un coche de verdad fantástico, vale muchísimo la pena que lo desbloquees. Así que te invito a que termines el tour en el modo carrera lo más pronto posible para que lo puedas tener en tu colección.